profundidades de la Tierra. Estamos rodeados de un vasto universo para descubrir. Miremos a nuestro alrededor. Estamos a más de 2000 metros por debajo de la superficie. Aquí vamos a emprender el camino para conocer el origen de los hidrocarburos. Millones de años atrás, pequeños sedimentos de origen animal y vegetal se iban acumulando en el lecho de lagos y océanos y quedaban sepultados por toneladas de partículas muy finas. Debido a la presión de la Tierra y a las altas temperaturas, después de muchísimos años, esta materia orgánica llegó a transformarse en lo que conocemos como petróleo. Pero para poder alcanzar esas grandes profundidades y llegar hasta donde se encuentra el petróleo y el gas, tenemos que utilizar poderosas herramientas como las que ustedes observan frente a sus ojos, el trépano, un dispositivo que utilizamos para triturar y cortar las formaciones rocosas durante la perforación de un pozo. Estamos en el interior de un yacimiento petrolífero, rodeados de recursos fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Hoy, estos recursos son argentinos. En YPF nos proponemos cambiar la historia. Vamos a perforar más de 1000 pozos a lo largo de todo el país. Te invitamos a recorrer el yacimiento YPF, donde descubrirás cómo exploramos, producimos y cómo funciona el mundo petrolero. ¿Estás preparado? Vivamos juntos el presente y el futuro de una industria vital para el crecimiento de la Argentina. YPF, una empresa de la que hoy sos parte. Ustedes es un campo petrolífero. En estos campos existen pozos de los que se extrae el petróleo del subsuelo y su extensión puede ser enorme. Frente a nosotros tenemos una gran extensión bajo la cual hay enormes reservas de petróleo y gas natural. Los elementos que vemos aquí son propios de un campo de explotación de petróleo. La torre de perforación, la cigüeña de bombeo, los tanques separadores y los de almacenamiento. Seguramente han visto algunos al viajar por nuestro país o en alguna película. Generalmente el petróleo se encuentra a muchos metros bajo tierra. Muchos pueden ser varios miles de metros. Para poder llegar hasta allí hay que perforar el suelo. Para eso se monta una torre de perforación, como la que ven aquí. La torre de perforación es una estructura muy alta que sirve para sostener y hacer funcionar al trépano, un elemento usado para perforar en la roca y así llegar hasta el petróleo. Los trépanos están hechos de aleaciones de metal muy duras, ya que deben triturar capas de cientos y cientos de metros de roca en su camino al reservorio de petróleo. Se imaginarán que esta tarea de triturar roca hace que el trépano se caliente. Para disminuir los efectos de la fricción, se inyecta a través de unas boquillas que tiene el trépano una mezcla especial de barros, llamados lodos de perforación. Este lodo sirve de refrigerante, pero además, al ascender, se adhiere a las paredes internas del pozo, evitando que éste se derrumbe. Al llegar a la superficie, el lodo es tamizado. Pero lo más interesante es que los trozos de roca que quedan en el tamiz contienen mucha información sobre lo que hay allí abajo, y por eso se analizan cuidadosamente. De esta forma, los perforadores pueden saber qué tipo de estrato están perforando y sobre todo cuándo han alcanzado alguna capa porosa que pueda contener petróleo. Esto se conoce como sitio de interés. Una vez que se ha llegado a la profundidad deseada, se retira el trépano y las paredes del pozo se recubren con tubos de acero que servirán para transportar el petróleo hacia la superficie. Con esto queda terminada la fase de perforación. Así que una vez que se llega al reservorio de petróleo, la torre se desarma. Pero ¿cómo hacemos para extraer el petróleo desde tales profundidades? En algunos casos el crudo asciende solo, por efecto de la presión propia del reservorio. En Argentina, solo 3 de cada 100 pozos tienen esta característica, por lo que en la mayoría de los casos debemos bombear el crudo hacia la superficie. El método más utilizado en Argentina es el bombeo mecánico.
Mediante un mecanismo de balancín, la cigüeña de extracción transmite un movimiento de vaivén al sistema de bombeo y así succiona lentamente el crudo y lo desplaza hacia arriba a través de la tubería del pozo. La teoría de mayor aceptación sobre el origen del petróleo sostiene que hace decenas de millones de años restos de organismos de origen vegetal y animal, mayormente microscópicos, fueron depositándose en el fondo de antiguos lagos y mares. Allí fueron sepultados bajo capas de sedimentos, hundiéndose más y más a medida que estas capas de rocas los iban cubriendo. En primer lugar, los restos orgánicos quedan atrapados en los espacios de un estrato de rocas porosas, y allí se inicia el proceso de descomposición. A esta roca se la llama roca generadora, ya que es la que da origen al petróleo. Pero lo que pocos saben es que el petróleo y el gas rara vez permanecen en su sitio de formación. Estos generalmente son empujados por presión o por agua y comienzan un viaje entre las rocas, a veces a través de espacios muy pequeños. A este proceso se lo conoce como migración y puede implicar cientos de kilómetros. Si no encuentran ningún obstáculo en su camino, el petróleo y el gas pueden llegar hasta la superficie, dando lugar a una surgente de petróleo o una gran área que no tendrá valor económico. Pero si en su viaje encuentran un obstáculo que pueda detenerlos y quedan atrapados en una roca porosa y permeable, estos fluidos se acumulan y dan lugar a un reservorio. Como hemos visto, en el reservorio no solo hay petróleo, sino que también hay gases y mucha agua. Todos estos elementos son extraídos a la vez. Por eso, al salir del pozo, el petróleo suele ser conducido por un sistema de tuberías hasta un primer tanque, en el que se separa y se recupera el gas. En caso de que tuviera una cantidad significativa de agua, seguiría su viaje hasta otros tanques de decantación para separarla y recuperarla. Este petróleo, casi libre de agua, pasa al tanque de almacenamiento. Estos tanques suelen ser negros para concentrar la energía del sol, mantener caliente el petróleo y facilitar su movilidad. Allí se guarda hasta que se transporta a la refinería, en donde comenzará un largo proceso de separación y transformación. Pero hay más, mucho más. Hoy, en YPF, nos proponemos ampliar el horizonte energético de nuestro país. Y para eso, vamos a trabajar en otro tipo de yacimientos, diferentes de los que acabamos de conocer. En los yacimientos convencionales, como los que recién vimos, encontramos típicamente una roca generadora, una roca reservorio y una roca trampa. También vimos que el petróleo migra desde la roca generadora hasta la roca reservorio, donde queda retenido. En los reservorios no convencionales, como los de shale oil y shale gas, la situación es diferente. Aquí, los hidrocarburos aún no han migrado, por lo que todavía están alojados en su roca generadora. Y dado que esta roca suele tener muy baja permeabilidad, se requiere de un esfuerzo adicional para extraerlos, tarea que se ve favorecida por las nuevas tecnologías disponibles en el mercado. ¿Cómo lo hacemos en YPF? Gracias a estos avances tecnológicos, nuestros técnicos especialistas consiguen mejorar la muy baja permeabilidad natural de la roca generadora, inyectándole agua y arenas especiales a muy alta presión. De esta forma, posibilitamos que el petróleo pueda fluir hacia el pozo y desde allí hacia la superficie, gracias a las altas presiones a las que se encuentra el hidrocarburo en profundidad. YPF ya comenzó a explotar la formación Vaca Muerta, que es la roca generadora más importante de la cuenca neuquina y una de las más importantes del mundo. Con esto, nuestro país se coloca a la vanguardia mundial en la explotación de reservorios no convencionales y la implementación responsable y exitosa de nuevas tecnologías. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Veo que no tenemos un buen día. Déjeme adivinar. No puede ir a jugar a la pelota hasta que no estudia para el examen de mañana. A ver, ¿de qué se trata el examen?
Derivados del petróleo. Muy interesante. Ajá, sí, le parece aburrido. Pero ¿qué sabe usted sobre derivados del petróleo? Sí, claro. Usted sabe que el petróleo es una sustancia viscosa de color entre ámbar y negro que se formó con restos fósiles vegetales y animales que quedaron sepultados bajo sedimentos marinos y que se extrae por bombeo en el continente o en el mar. Se transporta por oleoductos o buques petroleros hasta las refinerías, donde se fracciona, se destila y se refina para obtener diferentes combustibles y lubricantes que son usados por grandes consumidores como fuentes de energía para generadores eléctricos o calderas, o distribuidos a las estaciones de servicio donde se abastecen los vehículos. Pero un momento. Eso no es todo. Cuando hablamos de petróleo, no todo es combustibles y lubricantes. No. Solo un 95%. Sí, ya sé, el 5% restante le parece poca cosa. ¿Y qué tal si le digo que con ese 5% se fabrican el 90% de los objetos que utilizamos a diario? ¿Sí? ¿Escuchó bien? El 90% de las cosas que lo rodean en este momento provienen del petróleo. La palabra plástico, ¿le dice algo? ¿Sabía que los plásticos sintéticos se obtienen a partir del petróleo y sus derivados? Sí, así es. Un derivado como por ejemplo el etileno, en presencia de otras sustancias y determinadas condiciones de temperatura y presión, formarán una larga cadena de moléculas o polímero, el polietileno. En este caso, P no significa mascota. El polietileno tereftalato es el plástico más utilizado para envases de bebidas, pero también está presente en muchas otras partes, como en las bolsas de residuos, o en la cinta que se adhiere al boleto de tren. No, eso no es PET, es polimetilmetacrilato. También es conocido como PMMA, y en el barrio le dicen acrílico. ¿Le suena? Por supuesto, usted convive con una infinidad de artículos de acrílico. Lo ve cada vez que mira la hora, cada vez que mira la pantalla de su reproductor de MP3. De hecho, si no se fija bien, ni siquiera lo ve. Porque el acrílico es más transparente que el vidrio. Es sorprendente que un derivado de un líquido tan oscuro pueda ser tan claro, ¿no es cierto? Tan claro como que el petróleo está muy presente en nuestras vidas. Ese empaste dental de plástico está tan bien hecho que no se nota. Lentes de contacto. ¿Miopía o astigmatismo? Sorprendente, ¿no es cierto? Y las aplicaciones de los polímeros continúan, pero tenemos poco tiempo y veo que entiende el concepto. Suficiente con los polímeros. ¡Hey! ¿A dónde va? Los polímeros no son los únicos derivados. Sí, le dije que el petróleo estaba en todas partes, hasta en las paredes. La pintura y el barniz utilizan diluyentes y pigmentos derivados del petróleo. También contienen derivados del petróleo los detergentes, el freón del aire acondicionado, los fertilizantes a base de urea, la pasta de dientes, la loción para después de afeitarse, la crema de enjuague, el lápiz de labios, las cremas hidratantes, y no nos olvidemos de las aspirinas, el ibuprofeno y otros 5 millones de medicamentos. Y no lo digo de manera figurativa. Literalmente 5 millones. ¿Ahora lo ve claramente? Entonces, rebobinemos un poco. Decíamos que el 90% de los productos que utilizamos en nuestra moderna y confortable vida están fabricados con algún derivado del petróleo. ¿Se imagina cómo sería un mundo sin estos derivados? Cuando usted se junta con sus amigos para jugar al fútbol, tendría que cambiar su camiseta de poliéster, sus botines de ABS, la pelota de ABS, la campera de nylon y por supuesto los guantes de arquero con sus velcros de polietileno, porque a usted siempre lo mandan al arco. Y esa chica que tanto le gusta, no sería la misma si sus medias de nylon, su brillo labial, sus manchas para uñas y el aceite para bebé que le da brillo a su piel. ¿Qué sería de su celular si no fuera por los plásticos? ¿Lo imagina hecho de madera?
ya casi terminamos. Pero antes tengo algo muy importante para decirle. El plástico no es biodegradable. Eso quiere decir que si se descarta, permanecerá como basura sobre la superficie de nuestro planeta por mucho, mucho tiempo. Pero si lo reciclamos, podemos enviar menos basura a los basureros, tener un ambiente más limpio, evitar riesgos a la fauna y ahorrar petróleo. Los objetos de plástico tienen un símbolo que indica el tipo de polímero del que están hechos. De esta forma, si separamos los plásticos de otros residuos, se pueden identificar los diferentes tipos y reciclarlos para que el mundo no se transforme en un gran basurero a costa de nuestro confort. Así se hace. Ahora sí está listo para el examen de mañana. Vaya a jugar a la pelota. Obviamente. Oiga, si va a ponerse tanto polímero encima, muévase en forma plástica, ¿quiere? No sé, madera. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les parece el video? Sumate a YPF. Para más información hay que ir a nuestra página web. Por ser una persona interesada en formar parte de la empresa YPF, lo puede hacer vía internet en la sección de recursos humanos para poder enviar su... Que vemos ahí, después a los tubos plateados, porque ahí se para el gas del petróleo. Arriba va el gas y abajo el agua y el petróleo. Tiene una profundidad de 70 centímetros. Esta máquina saca la velocidad de 100 litros por día. Con una velocidad de 11 golpes por minuto. Hay dos pisos más grandes. La que vemos atrás es una piso más grande. Estas máquinas están laburando las 24 horas al día. Hay una pregunta, hay una pregunta. ¿Tienes acá? ¿Quieren pasar ahí o al trailer para que no como vive la gente ahí? Me gusta, habría que llamarlo de extracción, porque es más particularmente lo que se ve, cómo se saca el petróleo de bien profundo en el suelo, ¿no? No sé si estuvieron ya en el primer módulo. Sí, bueno, genial. Ahí les explica más o menos cómo encontrar el petróleo antes de excavar, ¿verdad? Una vez que se sabe dónde puede haber un posible reservorio, se pasa a esta capa de extracción, con la cual se monta lo que vemos aquí, un campo petrolífero, dispone de todas las herramientas para poder perforar la roca primero, extraer el petróleo y almacenarlo luego para ser transportado a las refinerías donde se va a procesar y convertir en nafta, en gasoil y en demás derivados. Así que bueno, vamos a ver un video en esta pantalla grande que va a explicar bien cómo